que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque bienvenidos a su programa que es más que un tema de salud. Para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud. El tema que vamos a ver hoy se llama desastres naturales. En los años pasados y de acuerdo al cambio climático hemos visto cómo tenemos ahora muchas agresiones del planeta aparentemente hacia nosotros, siendo que nosotros agredimos antes al planeta. Ha habido huracanes que si en la escala Simpson hubiera sido 6, hubiera habido 6 porque llega hasta 5, lo hubieran calificado como 6. Los terremotos, vienen algunos gravísimos de escala 9. Por ejemplo, el de Chile, que fue tan fuerte, movió el eje de la tierra. Eso es algo tremendo. Hubo un terremoto también en Haití donde casi ninguna casa se salvó. Y luego cuando vienen esas cosas empezamos a pensar, ¿por qué Dios? ¿Por qué tú, Dios, nos mandan esas cosas? Porque no tomas en cuenta que matan niños, gente decente. ¿Y cuánto nos ponemos a detener, a pensar cuánto hemos nosotros hecho lo contrario que nos manda el Señor? Vamos a hablar, por ejemplo, mire, cuando vino el huracán Katrina, que pegó fuertemente en Nueva Orleans. Para comenzar, Nueva Orleans está bajo el nivel del mar. Entonces ellos ponen unos diques para evitar que el agua entre a la ciudad, porque la ciudad está bajo el nivel del mar. Y entonces, sorpresivamente, el lago que estaba ya lleno con tanta agua que trajo Katrina, se llenó de tal manera que se rompieron los diques y entró el agua, pero entró como si usted estuviera llenando una cubeta de agua a la ciudad. No se podía salvar la gente. Gente que estaba en algún lugar se subió al capacete del carro, pero eso no fue lo suficiente. No era suficiente, por eso hubo tanto ahogamiento. Se tenían que subir a los techos de las casas los que podían. Pero imagínese usted una persona discapacitada o con capacidades diferentes, no podía subirse. Muchas personas, más de 1,800 se ahogaron. Y empezó a correr la gente hacia los lugares más altos y se metieron a un estadio. Pero mire, si todo estaba bajo el agua, el rebombeo de agua natural, de agua potable, no servía. No había, todas las grandes supermercados estaban tapados por agua, no podían comprar víveres. Mataban por una botella de agua. Había niños gritando, enfermos también que habían estado en un hospital y no había electricidad. Una humedad tremenda y sin electricidad y un calor tremendo que la gente se desesperaba y no había forma de salir porque estaba rodeada de agua. Así que o se quedaban en ese lugar o arriba de los techos de las casas. Ese fue uno de los eventos que nos hace pensar que realmente puede destruir mucho un huracán como Katrina. Estaban sobrevolando los helicópteros y a pocos podían rescatar. Pero ¿qué hacer con todos esos miles de personas que estaban hacinadas en el estadio? Trataron de llevar comida, no había suficiente comida, no había servicios sanitarios, no había papel para los servicios sanitarios, los niños que necesitaban pañales o algo de limpieza no había. Fue un caos tremendo y tardó mucho en llegar la ayuda para colmo de, ¿verdad? Pero ¿cómo hemos agredido nosotros al planeta?
Usamos demasiados productos desechables, usamos demasiados sprays, talamos árboles, arrojamos basura a los arroyos que son fuente de agua. Estamos tirando la basura donde sea. Cocinamos algo con mucho aceite y cuando nos sobra el aceite al fregadero lo tiramos, lo arrojamos ahí, siendo que daña todo donde va el agua, donde van todos los desechos. Por eso cerca de donde llega a depositarse el agua hay mucha especie de espuma, de jabón, huele espantoso. Entonces hemos agredido demasiado por años. La temperatura del agua del mar debe ser aproximada de 27 y para abajo. 27 grados. Está en 32. ¿Qué es lo que nos ocasiona ese aumento de temperatura? Pues que vengan muchas tormentas que ya están a partir de mayo y hasta octubre llegando. Puede ser las tormentas, pueden ser ciclones, ciclonetas, pueden ser diferentes. Las tormentas tropicales pueden hacer tanto daño como un ciclón de grado 1 o 2. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto los diferentes nombres de los huracanes y tremendos como Katrina, Vilma, Andrew, Harvey y la última Irma. Y estaban diciendo de que era tan potente de que si hubieras podido clasificarlo al número 6 lo hubieran hecho. Mire lo que dice la Biblia previó que los hombres estuvieran angustiados a causa del ruido del mar o de las olas. En Lucas 21:25 dice que habrá señales en el sol, luna y estrellas, y en la tierra. Angustia en las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y esto lo está diciendo para los últimos tiempos y como hemos detectado también todas las señales que están diciéndonos que realmente hay últimos tiempos, solo Dios sabe, el día y la hora solo el Señor lo sabe. Pero si alguien sabe de huracanes y vivir huracanes a la intemperie, su servidora. En 1955 pegó un ciclón en el sur del estado que se llamaba Gladys. No fue un huracán tan fuerte, sin embargo pegó y dejó mucha agua. Mucha gente se tuvo que movilizar de sus casas porque Tampico está lleno de 2 lagos, 2 lagunas y tiene 2 ríos. Así que imagínese usted rodeado de agua. Tan solo el caudaloso, así le llaman, el caudaloso río Pánuco se había salido de su cauce y usted podía ver o arriba de una lancha o arriba de un tronco de árbol personas que iban directo a la desembocadura del mar, a la muerte. De alguna manera nosotros fuimos a dar con un familiar y en la mañana escuchamos que ya había pasado el siguiente ciclón que se llamó Hilda. Y ese hizo algo que yo no he visto en mucho tiempo, de que entró, es una rueda, entró a la ciudad y se regresó. No fue tanto el desastre que ya había, porque muchas casas ya estaban bajo el agua. No fue tanto el desastre que hizo, sino el agua, la cantidad de agua que dejó al entrar y al salir. Los periódicos decían Tampico, ciudad mártir, porque no había usted para dónde entrar, excepto las áreas altas de Tampico que sí hay, y que ahí estaba buscando la gente dónde, y gracias a Dios por las gentes que abrieron sus puertas sin conocerlos, a las personas, y abrieron sus puertas para que en un rincón pudieran tener a sus familiares y poder comer algo de lo que podían conseguir, porque realmente no había ni qué conseguir. Entonces, de tanta agua, se le ocurre al municipio decir, vamos a tener unos autobuses altos, que son los únicos que puedan pasar las áreas inundadas, para que si ustedes tienen familiares en otra ciudad,
usted agarre la ruta que quiera, para el norte o para el occidente, para donde usted quiera, y nosotros decidimos ir al occidente. Pero saliendo de Tamaulipas y entrando a San Luis Potosí, llega a un lugar donde ya no se ve la carretera, es agua completa. Entonces no se arriesga el chofer a decir, no, pues yo paso, porque ¿qué tal si hay un abismo ahí? Cerca de ahí había un pequeño restaurancito y entonces empieza el autobús a moverse con un viento más fuerte y más fuerte cada vez más. Y entonces dice el chofer, está pegando otro ciclón llamado Janet. Así que bajen para que se resguarden en el restaurante o crucen, suban esa montaña porque de aquel lado debe haber paso ya y ustedes pueden agarrar el otro autobús que está varado de aquel lado. Cuando ya casi llega uno a la cima, vienen otras personas y dicen ni se atrevan porque de aquel lado no hay paso tampoco. Y estamos en pleno ciclón a la intemperie. Y realmente como niño uno no se angustia tanto, quizás los papás estuvieran angustiados. Entonces, esto es vivir huracanes. Frecuentemente había en Tampico huracanes y ahora el huracán más terrible que ha pasado por aquí es el Irma, pero no es por aquí, sino en Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros no podemos reprocharle a nuestros padres que si nos cuidaron bien o no, sí nos cuidaron perfectamente bien, pero no era Dios el que estaba mandando esto, eran las potencias de los cielos que estaban pero descargando tanta agua. Y había una situación muy especial porque nadie traía dinero. Y en ese restaurante un joven llegó con 20 centavos de los cafés muy grandes que había y le dice, ¿me puede vender un pan para comer? Y se conmovió la persona de ahí, abrió el pan blanco y le pone una cucharada de arroz para que pudiera comer eso en todo el día que no habíamos comido. Eso es pasar situaciones, pero no podemos decirle, y tú nos dijiste y nos llevaste y nos trajiste y no hubo paso. No podemos acusar al Señor. Nosotros hemos acabado con el planeta, así que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros acusamos o nos enojamos con Dios por algo que está pasando. Hay personas que han perdido familiares y he estado en algún funeral de alguien que yo conocía y gritaban los padres, ¿qué te hicimos Dios para que nos hagas esto? ¿Por qué acusar al Señor? El joven había dobleteado muchas veces por tener más dinero o un trabajo. Y en lugar de descansar el fin de semana, se fue a la playa porque él dijo, allá voy a descansar. ¿Cómo se iba con amigos? No podía descansar. Lo que hizo fue trasnocharse y otro día que venía, lógicamente, con los ojos abiertos, se quedó dormido sobre el volante y se fue sobre una camioneta. ¿De quién fue la culpa? ¿De Dios? ¿Por qué gritarle, por qué nos estás haciendo esto? ¿Por qué nos haces esto, Dios? ¿Qué te hemos hecho? Sino que fue una irresponsabilidad del joven, no se le deseaba que le pasara eso, para nada. Era una persona que yo conocía. En diciembre del 2004 hubo algo que salió en las noticias y todos los videos todavía están, hasta hicieron una película acerca de un tsunami en Indonesia. Para amanecer en el día de diciembre 25 fue algo muy tremendo, que ese terremoto primero y luego el tsunami acabó con muchísima gente. Y es impactante ver cómo la gente, todavía a pesar que les dijeron que hay un terremoto y hay alerta de tsunami, está tranquilo en las playas, ¿verdad? Vacacionando en Indonesia. Pero ¿qué es lo que caracteriza en esas áreas? Caracteriza que muchos de esos niños que viven ahí son rentados por sus padres como objetos sexuales a los turistas. Fíjese qué tremendo, ¿sí? Y a veces decimos, es que se llevó niños, se llevó jóvenes, se llevó gente inocente. Quizá Dios en su misericordia pueda aclarar por qué. Porque esos niños iban a ser esclavos sexuales de aquellos que van a gastar mal su dinero. Fíjese que hay una isla en las Islas Vírgenes que están enfrente de Florida, una isla pequeña, y se llama Little St. James. Y en esa isla todo es lujo. Todo lo que usted vea y rente ahí es lujo.
Y cuesta caro porque la gente que va ahí son millonarios, son excéntricos, son gente que puede pagar esas cantidades fabulosas. Y sabe que ahí muchos de los niños desaparecidos ahí están. De los que ponen en las entradas de las tiendas, ponen fotos de esos niños jóvenes entre 8 y 15 años, ahí están secuestrados, vendidos, porque esa es esa desviación que tiene mucha gente de ir con los pederastas, ¿verdad? Con los niños. Entonces, se dispone de todo servicio y tienen que atender a estas personas, son esclavos sexuales, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Mucha gente quiere elevar su nivel espiritual y estar conforme a las chakras y todo eso. Esto nos va diciendo que después de la muerte hay un juicio. Y ese juicio de Dios viene no por obras, viene por fe. De que usted acepte y agrade al Señor diciéndole gracias porque el sacrificio que tú hiciste me tocaba a mí. Gracias porque yo sé que solamente diciendo que eres mi Señor y que eres el Salvador, voy a tener un lugar contigo cuando yo muera. Y darle gracias cuando nosotros nos levantemos. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente no se levantó. Estaba viendo unas noticias de que las personas se intoxicaron durante la noche y toda la familia murió. Puede ser muchos casos, pero dice usted, pero ayer estaban aquí platicando con nosotros y de un día para otro todos intoxicados. ¿Qué pasó? O sea que realmente culpamos a Dios para que tú te los llevaste. ¿Por qué te los llevaste? Dios no hace nada de eso. Quizá ellos dejaron mal puesto, dejaron hirviendo un agua y al hervir el agua apagó la flama y se intoxicaron con gas butano, ¿verdad? Usted muchas veces y yo decimos, ¿cómo le puedo servir al Señor? Si yo tuviera dinero, yo podría invertirlo en la obra. No necesitas mucho dinero para invertir en la obra. Realmente, cuando ya lo tienes, te olvidas de la obra. Y eso es lo malo. Si dices, si tuviera yo solo talento y poder hacer algo no necesitamos solamente hablar la palabra correcta que debemos decir. Estaba un familiar mío, una sobrina, orábamos para que tuviera un trabajo extra del que tiene. Porque decía que no completaban, se veían muy apretados con los gastos y con 3 niños. Entonces, estuvieron orando por ella, oraron y consiguió un buen trabajo los fines de semana. Entonces fue a arreglar fiestas, lugares, salones de fiestas y empezó a ganar muy buen dinero, se vieron más desahogados de todo eso que tenían. Y qué bueno. Pero ahora no tiene tiempo de ir ni a la iglesia, ni de leer la Biblia, ni de estar cerca de Dios. Entonces, pues primero se oraba para que tuviera y ahora vamos a estar orando, yo creo, para que se acerque nuevamente al Señor. Un pastor fue a visitar a un señor moribundo y le dijo, ¿qué es lo que tienes que decir aquí? Entonces dijo el moribundo, me arrepiento de que desde que soy salvo yo, y fue en la juventud, nunca jamás compartí de Jesucristo a nadie. Y el pastor le dijo, demasiado tarde ahorita porque no me lo puedes compartir a mí. Vamos a ver cuando llegues con Jesús qué le entregas tú de lo que realmente de tu voluntad haya salido. En el extremo opuesto es, voy a trabajar en la obra. Enseguida cuando se emocionan con el Señor y voy a trabajar, pero no tengo tiempo para la familia, la obra. La obra sin fe es obra muerta. Y tienen que poner primero a ver su familia bien y no estar ayudando a las demás personas antes de las necesidades básicas de la familia y después atender los demás. Así que muchos cometen ese grave error de que no puedo porque necesito gente aquí, necesito. Dios te va a dar planes, proyectos, ideas sobrenaturales para que salgas adelante y le puedas servir. Pero mire,
Cuando dice la gente, la obra en el Señor es muy difícil. Dice Jesucristo que su carga es fácil y su yugo es fácil, así que su carga ligera. Tenemos que ir con Jesucristo para que nos enseñe y nos diga, y el Espíritu Santo nos revele qué es lo que quiere de nosotros. Quizá nada más quiere que vayas con tu vecinita y les compartas de Jesús. Quizá con el que está esperando en el autobús y no llega, puedas tú también hablar de Jesús, ¿verdad? Pero empezamos con la crítica, la envidia, la murmuración, y eso no da buen testimonio de nosotros. Resulta que había un hombre que todo criticaba. Y lo dijeron que fuera a ver una exhibición en un museo. Dijo, sí voy a ir, pero todo criticaba. Mira nada más qué feos marcos les pusieron a todo esto. Qué feos marcos. Y mira esa foto, qué fea está. Y le dice la esposa, le dice, querido, es un espejo. Y entonces estamos viendo de que estamos criticando hacia allá y con este dedo nos estamos apuntando de que no estamos haciendo lo que el Señor dice. Estamos murmurando. Hay que dejar de un lado al orgullo, a la murmuración, la envidia en primer lugar porque nos dice la Biblia, ¿verdad? El orgullo es uno de los pecados más grandes en el que comenzó a salirse de la voluntad de Dios Satanás, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 17:1, Jesús nos dice, nos enseña a hablar y nos enseña a llegar al Padre con la oración de Padre Nuestro. Y a veces decimos, no, nada más, hay que analizarlo, porque el Padre Nuestro tiene no es un misterio, pero es algo que nos revela de que tenemos que darle primero el lugar de donde se encuentra el Señor, que estás en el cielo. Y le alabamos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Y decimos, venga a nosotros tu reino. Pero también vemos otras cosas en esto que dice en Lucas, donde dice que levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Somos del Padre y nos regala a Jesucristo. Qué gran cosa, qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio. Dice en el 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado la palabra. Pero aquí viene hablando de usted y de mí. En el 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ellos llevaron el evangelio, que son las buenas nuevas a toda criatura. Y estamos creyendo por fe. Quizás hasta los ángeles dicen, bueno, estos que no están viendo el rostro del Señor, ¿cómo pueden creer tanto? ¿Cómo pueden tener esa fe? Porque es por fe. Tenemos que creer que Él vino, que Él tuvo su ministerio, que Él fue sacrificado, pero que resucitó y que está vivo. Y ahora podemos hablar perfectamente con Él. Entonces tenemos que decirle, Señor, haz lo que sea para que recibas mayor honra y para que seas conocido, que yo lleve la palabra a las otras personas. Haz lo que sea. Ayúdame, dame ideas inspiradas, Espíritu Santo, ayúdame a llevarle a mis familiares que no te conocen y que están perdidos en sus pecados y en sus maldiciones. Ayúdanos, Señor. ¿Y sabe por qué? Porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero muchas veces, o sea, es un regalo que nos dio, es una gracia inmerecida, no merecemos eso. Sin embargo, aquí dice, la paga del pecado es muerte. ¿Y quién sabe cuántos pecados cometemos a lo mejor por día? Al mentir, quizá nos dan feria de más y robamos, quizá criticamos. Y dice la palabra que nosotros a veces criticamos y somos injustos. Dice, y el que sea injusto todavía más. Y el que sea justo, siga siendo justo. Nos gana muchas veces la vanidad, el orgullo, la soberbia, siendo que son tremendos pecados, ¿verdad? Pero
tenemos que llegar al supremo conocimiento de Jesucristo. Al término de cada programa, yo le invito a que haga una oración pequeña, pero es trascendental. Esa oración va a cambiar su destino, para que no estemos culpando a Dios de todos los desastres, que no estemos culpando al Señor que todo hace mal, sino que lo glorifiquemos y le alabemos todos los días. Y yo le voy a esperar en otro programa que es mucho más que un tema de salud. Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted, para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido, perdona mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y escríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga. Para Dios.